La noche caía sobre el pueblo de San Lucas cuando Clara Montiel llegó con su cámara y su cuaderno buscando registrar las voces de una leyenda que muchos temían pronunciar. El aire olía a tierra húmeda y a secretos no contados. El río rugía a lo lejos, como si respirara. Nadie caminaba por las calles. Las ventanas se cerraban al paso de su auto. Al estacionar cerca del puente, una corriente helada recorrió su espalda. Un presentimiento, quizás una advertencia. La gente decía que el llanto comenzaba cuando la luna tocaba el agua, pero Clara no creía en fantasmas, solo en hechos. Sin embargo, al acercarse a la orilla, sintió que el silencio pesaba como un lamento contenido. Algo en el reflejo del río parecía moverse con vida propia, y por un instante creyó escuchar un suspiro que no venía del viento. No sabía que al mirar esas aguas por primera vez, ya había sido elegida. Al amanecer, el pueblo despertó con una calma extraña. Clara caminó por las calles empedradas con su cámara colgando del cuello, observando rostros que evitaban mirarla. En el mercado, nadie hablaba del río. Los murmullos se apagaban cuando ella preguntaba. Solo una anciana, con la mirada hundida en años de silencio, le susurró que las aguas no eran para mirar, sino para temer. Le habló del puente, donde el llanto se escucha antes de la tormenta, y del olor a flores marchitas que anuncia su paso. Clara grabó cada palabra, intrigada, sin notar que a su espalda un perro callejero aullaba mirando hacia el río. Ese mismo día, en su habitación, escuchó en la grabación un eco que no recordaba, una voz femenina, distante, que repetía su nombre entre sollozos. Esa noche, Clara decidió volver al puente. Encendió su grabadora y dejó que el sonido del agua llenara el aire. La luna estaba oculta tras nubes gruesas y el viento arrastraba hojas y murmullos. Colocó su cámara frente al río, esperando registrar el supuesto llanto. Durante largos minutos nada ocurrió, hasta que el aire cambió de temperatura y un aroma dulce, casi maternal, se extendió. La grabadora comenzó a emitir un leve zumbido, y en el visor apareció una silueta blanca flotando al otro lado del cauce. Clara se quedó inmóvil, hipnotizada, mientras una voz suave rompía el silencio. ¿Por qué me miras si no puedes verme? El frío se volvió insoportable, y su cuerpo entero tembló. Cuando parpadeó, la figura ya no estaba, pero el sonido del llanto permanecía grabado en su mente. A la mañana siguiente, Clara revisó las grabaciones. En la pantalla, entre interferencias y ruido, surgió la imagen de una figura detrás de ella, observándola. Congeló el fotograma, acercó la imagen, y el rostro de una mujer empapada en lágrimas se reveló, borroso, pero real. De pronto, la puerta de su habitación se cerró sola. El viento no soplaba. La grabadora, encendida por sí misma, comenzó a reproducir una voz que no era la suya. Devuélveme lo que es mío. Clara sintió el peso del aire aplastarla, el miedo reptar por su piel. Salió corriendo hacia la calle, buscando a alguien, pero el pueblo parecía vacío, como si todos supieran lo que ella acababa de despertar. Esa noche, Clara fue a buscar a don Mateo, el anciano que todos evitaban. Lo encontró sentado frente a una fogata, tallando madera con paciencia. Él no se sorprendió al verla. Dijo que ya sabía que ella escuchó el llanto. Le contó que hace generaciones, una mujer llamada Mariana perdió a sus hijos en esas mismas aguas, y desde entonces su alma busca a los vivos para recordarles su culpa. No es un espíritu, niña, le advirtió con voz grave. Es el río mismo llorando por lo que le arrebataron. Clara lo escuchó sin hablar,
mientras el fuego proyectaba sombras que parecían moverse solas. Al irse, el anciano agregó: «Si vuelves a escucharla, no corras. Escúchala hasta el final, o ella te buscará en el reflejo». El amanecer trajo una calma falsa. Clara despertó con el eco de un llanto que parecía venir desde dentro de sus sueños. En la grabadora, la voz seguía repitiendo su nombre. Decidió volver al río, esta vez con micrófonos y sensores, para demostrar que todo era explicable. Al llegar, el aire olía a flores podridas y el agua tenía un brillo anómalo, como si respirara. Mientras instalaba su equipo, una corriente de aire helado apagó sus luces. Un susurro cruzó la bruma: «No grabes lo que no puedes entender». Clara sintió que el suelo vibraba. Por primera vez, su razón se tambaleó frente a algo imposible. El río, silencioso y expectante, parecía mirarla también. Más tarde, revisó el audio en su computadora portátil. Los sonidos del agua se mezclaban con una respiración pesada, luego con un llanto que parecía responder a sus preguntas. «¿Quién eres?», se escucha decir su voz. Y una respuesta: «Soy tú cuando ya no crees en la vida». Sobresaltada, Clara cerró la laptop, pero la pantalla siguió encendida, mostrando imágenes que ella no había grabado. Un rostro femenino reflejado en el agua, un cuerpo flotando, un niño pequeño riendo antes de sumergirse. Afuera, el viento golpeaba la ventana, y un golpeteo suave, como dedos en el cristal, comenzó a repetirse desde dentro de la habitación. Decidida a comprender, Clara volvió con don Mateo. Él le entregó una vieja cruz de madera y le habló del pacto entre Mariana y el río. Ella pidió que las aguas le devolvieran a sus hijos, pero el río no perdona a quien lo engaña. Mientras hablaban, el sonido del agua se acercaba, aunque el cauce estaba a metros. Don Mateo la miró con pena. «Si ya oíste su voz, no hay regreso. Solo puedes elegir qué dará el río esta vez». Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Por un instante, creyó escuchar risas infantiles viniendo desde el pozo detrás de la casa. Esa noche, Clara regresó al río con la cruz colgando de su cuello. La niebla era tan espesa que apenas podía distinguir sus manos. Encendió la cámara una vez más. El llanto empezó suave, casi como una canción. Luego se tornó desgarrador. De entre el vapor surgió una silueta femenina, flotando apenas sobre el agua. Su rostro no tenía forma fija. A veces parecía el suyo, a veces el de una extraña. «¿Por qué no lloras conmigo?», preguntó la voz. El aire se volvió líquido y Clara cayó de rodillas. Entre el reflejo, vio que el agua formaba manos que la tocaban, invitándola al fondo. Clara corrió de regreso al pueblo, jadeando, pero las calles estaban vacías, como si el lugar entero hubiera desaparecido. Solo encontró las huellas de sus propios pasos llenas de agua. De pronto, escuchó el sonido de risas que venían del campanario. Subió los escalones empapados, y al llegar arriba, halló un pequeño zapato infantil cubierto de barro. Lo levantó temblando, y el eco del llanto llenó el aire, más fuerte que nunca. Miró hacia abajo, el río se movía con furia, y en el reflejo vio a una mujer idéntica a ella, extendiendo los brazos. Clara comprendió que la frontera entre su vida y la de Mariana ya no existía. Clara no pudo dormir. Soñó con un río que hablaba con voces de niños y con una mujer que lloraba sangre. Al despertar, sus ojos estaban hinchados y su ropa húmeda, como si hubiera estado sumergida. Decidió visitar los archivos del ayuntamiento. Entre registros amarillentos, encontró un nombre borrado por la humedad: Mariana de Montiel. Su propio apellido. Sintió que el corazón
le golpeaba el pecho. Las fechas coincidían con la época colonial. Una nota al margen decía, condenada por pacto de sangre con el río. En ese momento comprendió que no estaba investigando un mito. Estaba siguiendo la historia de su propia sangre, maldita desde hacía siglos. Don Mateo la esperaba en silencio. Al contarle lo que había descubierto, él asintió con tristeza. El río guarda la memoria de tu familia. Lo que Mariana perdió, el agua lo reclama una y otra vez. Le explicó que cada generación de mujeres Montiel oía el llanto, pero solo una sería elegida para comprenderlo. Clara, temblando, le preguntó cómo romper la maldición. Él señaló el espejo del pozo del pueblo. Ahí ella espera. Si la miras sin miedo, verás lo que realmente ocurrió. El viento sopló fuerte, levantando polvo y hojas. Clara comprendió que el espejo del agua no mostraba fantasmas, sino verdades. Esa noche, Clara se inclinó sobre el pozo. El agua reflejaba el cielo estrellado, pero en el fondo brillaba un resplandor azul, como una ventana a otro tiempo. Al tocar la superficie, fue arrastrada por una corriente invisible. Se vio de pie junto al río, en otro siglo. Allí estaba Mariana, con un vestido blanco empapado, sosteniendo a 2 niños. Sus lágrimas caían como lluvia. Me los quitaron, Clara. No el río, los hombres. El agua rugió y un trueno partió el cielo. Clara entendió que el llanto no era de culpa, sino de injusticia. La historia había sido tergiversada por siglos, pero el río, fiel guardián de la verdad, nunca olvidó. Clara despertó tendida en el suelo junto al pozo, empapada y con las manos cubiertas de barro. En su muñeca brillaba una marca azul con la forma de una gota. Desde el interior del pozo, una voz le susurró: «Tú puedes liberarme». La joven sintió un impulso de regresar al río, pero el aire del pueblo se volvió pesado. Los pájaros callaron. Las casas parecían vacías. Tomó su cámara y comenzó a caminar hacia la orilla, guiada por un sonido que ya no era llanto, sino una melodía triste, familiar, que reconoció como la misma que su madre le cantaba de niña. Cuando llegó al río, el agua estaba en calma, como si esperara. Clara encendió la cámara y habló con voz temblorosa: «Mariana, quiero entender». El reflejo del agua comenzó a cambiar, mostrando fragmentos de una historia perdida. Un hombre arrojando a los niños al río. Un hombre arrojando a los niños al río. Mujer gritando su nombre. Un pueblo silenciando el crimen. Clara cayó de rodillas. «Te culparon de lo que no hiciste». Entonces, la figura emergió del agua, no como un fantasma, sino como un espejo vivo de ella misma. «No busques perdón», dijo Mariana. «Búscate». Y en ese instante ambas se miraron, y el agua se volvió luz. El cielo se cerró sobre San Lucas con una tormenta que parecía surgir del mismo río. Clara apenas podía ver mientras avanzaba bajo la lluvia. El agua corría por las calles, buscando su cauce, arrastrando hojas, barro y ecos de voces antiguas. En su cámara, la imagen temblaba. Las luces parpadeaban como si algo las perturbara. Recordó las palabras de don Mateo: «La ofrenda debe hacerse antes de que el río reclame lo suyo». En su mochila llevaba la cruz, el zapato del niño y una carta que nunca escribió, una confesión. Cada paso hacia la orilla era un pacto con lo desconocido, un descenso hacia el corazón del llanto. Al llegar al puente, el agua rugía con fuerza. Clara encendió la cámara, aunque sabía que ya no era un experimento. Extendió la cruz sobre el cauce y susurró una oración. Entonces el viento se detuvo. Las gotas de lluvia
quedaron suspendidas por un segundo imposible. Del agua emergió una mano blanca, delgada, que sostenía la suya con suavidad. ¿Traes lo que fue mío?, preguntó una voz que era al mismo tiempo un eco y un suspiro. Clara sacó el pequeño zapato y lo dejó caer. El río lo tomó como una joya perdida. En ese instante, una corriente invisible la envolvió, elevándola en el aire. Vio rostros, recuerdos y siglos disolviéndose en un solo grito. La tormenta cesó. El silencio fue tan profundo que dolía. Clara cayó de rodillas sobre el puente, jadeando. El río, ahora quieto, reflejaba un cielo sin estrellas. En el agua, su reflejo no era el suyo, era el de Mariana. La mujer del mito la observaba con ternura y tristeza. «No temas», dijo su voz dentro de su mente. «La ofrenda no es tuya, es tu vida». Clara comprendió. El sacrificio no era entregar un objeto, sino permitir que la verdad la transformara. Las lágrimas comenzaron a mezclarse con la lluvia, y en ellas el río pareció sonreír, mientras el amanecer teñía el horizonte. Clara descendió hasta la orilla. El aire olía a tierra nueva, pero también a despedida. Escuchó un murmullo de voces femeninas que emergían del agua como un coro ancestral. Entre ellas distinguió la voz de Mariana. «Libérame con lo que amas». Clara comprendió lo que debía hacer. Abrió su cámara, sacó la memoria donde guardaba toda la investigación y la arrojó al río. La corriente la engulló con suavidad. «Nadie más contará esta historia», susurró. El agua respondió con un resplandor breve, como si aprobara su decisión. Cuando el primer rayo de sol tocó el río, Clara sintió una calma que jamás había conocido. El agua se alzó en remolinos suaves y formó una figura luminosa. Mariana, libre de su condena. «Gracias», dijo con una voz que era al mismo tiempo humana y celestial. El río comenzó a retroceder, volviendo a su cauce natural. Clara cerró los ojos y respiró hondo. Cuando los abrió, estaba sola. El llanto había cesado. El puente, el pueblo, todo parecía renacer bajo una luz nueva, pero en el reflejo del agua, una silueta idéntica a ella sonrió, y una lágrima cayó sobre la superficie, rompiendo el hechizo. Durante días el río permaneció en silencio. El pueblo volvió a su rutina, como si nada hubiera pasado. Clara intentó descansar, pero algo dentro de ella no la dejaba en paz. Soñaba cada noche con el llanto de una mujer, no de dolor, sino de nostalgia. Su reflejo en los espejos parecía mirarla con un leve retraso. En las grabaciones, su propia voz comenzaba a sonar distinta, más grave, más antigua. Un amanecer, al mirarse en el espejo del baño, vio cómo una gota de agua descendía por su mejilla, sin que hubiera llorado. Y en esa gota escuchó un susurro. «El río aún te lleva dentro». Clara comprendió que no había liberado a Mariana, sino que la había traído consigo. Alarmada, Clara fue a buscar a don Mateo. Lo encontró débil, enfermo, sentado junto al fuego. Al verla, bajó la mirada. Cuando liberas un alma, su eco busca refugio, dijo con voz ronca. Tú fuiste elegida porque era su sangre, su reflejo. Clara le rogó que le dijera cómo detenerlo, pero el anciano solo respondió: «El agua no se detiene, solo se transforma». Le entregó una pequeña campana de plata. Cuando la escuches llorar de nuevo, toca esto 3 veces, y sabrás si aún eres tú. Esa noche, Clara guardó la campana bajo la almohada, sin saber si debía temer al sonido o desearlo. Esa noche, Clara despertó sobresaltada.
La campana sobre su mesa comenzó a moverse sola, tintineando suavemente. El sonido resonaba como si viniera desde el fondo del río. Se levantó y fue hasta la ventana. Afuera, una figura blanca caminaba entre la niebla, dirigiéndose hacia el puente. Pero al mirar por el visor, no vio a la aparición. Se vio a sí misma caminando entre la bruma. Su respiración se detuvo. En el reflejo del lente, sus ojos ya no eran los suyos, eran los de Mariana. Al amanecer, Clara corrió al puente. La niebla cubría el agua como un velo. Allí, al borde, vio su cámara flotando sobre la corriente. Cuando la tomó, el dispositivo se encendió solo y comenzó a reproducir imágenes que no recordaba haber filmado. Ella, llorando junto al río, cantando una melodía antigua, con voz ajena. En el video, su rostro se transformaba lentamente en el de Mariana. Las lágrimas le nublaron la vista, pero no de miedo, sino de comprensión. Tal vez, pensó, la maldición no era un castigo, sino una herencia que debía aceptar. Esa noche el pueblo volvió a escuchar el llanto. No era el mismo de antes, sonaba joven, humano, cercano. Clara, de pie en el puente, miró al río iluminado por la luna. Si mi destino es llorar por lo perdido, lloraré por todos, dijo con voz firme. El agua respondió con ecos de gratitud. Lentamente, el reflejo de Mariana se desvaneció, dejando solo su rostro en las ondas. El viento sopló y la campana tintineó 3 veces, como una bendición. Por primera vez, el llanto no dolió. Era un canto de reconciliación, una promesa entre mujer y río. Y cuando la luna se ocultó, el agua guardó silencio. El silencio del pueblo se volvió insoportable. Clara sentía el río dentro de su mente, como si sus pensamientos fluyeran con la corriente. Los habitantes la evitaban. Algunos murmuraban que la habían visto caminar sobre el agua. Ella ya no dormía, solo escuchaba. En cada espejo, en cada superficie líquida, Mariana la observaba, paciente. Esa noche, al borde del agotamiento, Clara comprendió lo inevitable. Debía volver al río y entregar aquello que el agua reclamaba. No su cuerpo, sino su reflejo. La verdad debía quedarse en el fondo para que los vivos pudieran seguir olvidando. Al caer la noche, Clara caminó hacia el río, guiada por el resplandor tenue de la luna. El agua estaba quieta, pero en su superficie danzaban destellos de luz azul. Sacó la campana que don Mateo le dio y la hizo sonar 3 veces. Cada nota resonó en el aire como un llamado. Frente a ella, el reflejo comenzó a separarse, formando una figura que emergía del agua. Mariana, idéntica, pero serena, como si esperara este momento desde siglos atrás. Somos una sola, dijo la voz del reflejo, pero solo una puede seguir. Clara sonrió con lágrimas en los ojos. Entonces, que sea ella. El aire se volvió líquido. Clara sintió que la gravedad desaparecía mientras el agua la rodeaba, transparente y viva. Frente a ella, Mariana le tomó las manos. No te ahogarás, susurró. Solo regresarás a donde todo comenzó. El río se iluminó con un fulgor dorado y las corrientes giraron en espiral. Por un instante, Clara vio los rostros de los niños, riendo entre las olas. Comprendió que el sacrificio no era muerte, sino comunión. Cerró los ojos, y el río la abrazó con una ternura infinita. La corriente la llevó hasta el fondo, donde no había oscuridad, sino memoria. Vio los fragmentos de vidas olvidadas,
mujeres que lloraron, madres que fueron silenciadas, voces que el tiempo quiso borrar. Todas estaban allí, esperando ser escuchadas. Clara las vio y comprendió que cada lágrima del mito era un recuerdo negado, un testimonio que debía permanecer. Su reflejo comenzó a disolverse, y en su lugar, el agua adquirió su rostro. «Ahora entiendes», dijo Mariana, ya convertida en voz. «El río no castiga. Recuerda». Al amanecer, el río volvió a su calma. El cuerpo de Clara nunca apareció, pero el agua reflejaba una figura que lloraba y sonreía al mismo tiempo. Los aldeanos, al pasar cerca del puente, juraban escuchar una melodía suave en lugar del antiguo lamento. Don Mateo, ya moribundo, supo que el ciclo se había cerrado. Antes de morir, susurró: «El río tiene un nuevo nombre. Desde entonces, cuando el agua canta bajo la luna, dicen que no es un llanto, sino la voz de una mujer que decidió quedarse para guardar la verdad». Pasaron los años. El río Lerma seguía fluyendo con su calma engañosa, pero ya no había llantos que estremecieran las noches. Los niños jugaban en sus orillas sin miedo, y los ancianos contaban una versión distinta del mito. Hablaban de una mujer que no lloraba por culpa, sino por amor. En el antiguo hostal donde Clara se hospedó, una joven periodista llegó buscando historias para un documental. En su habitación, encontró una libreta vieja, cubierta de humedad. En la primera página, una frase escrita con tinta corrida: «El agua recuerda». Afuera, el río susurraba su melodía, dulce y eterna. Lucía hojeó las páginas cubiertas de dibujos, mapas y nombres. Entre ellos, uno se repetía una y otra vez: Mariana de Montiel. Los últimos párrafos hablaban del sacrificio del reflejo. Intrigada, decidió visitar el puente del silencio. Al llegar, notó que el aire era más frío, como si el río respirara. Grabó una introducción para su reportaje, pero su voz tembló sin razón. Al revisar el audio, notó un leve susurro que se mezclaba con el viento. Lucía era la misma voz que, tiempo atrás, llamó a Clara. Aquella noche, la luna se reflejaba sobre el río como un ojo que nunca duerme. Lucía escuchó risas infantiles y pasos en el pasillo del hostal. Al asomarse, vio huellas húmedas que iban hacia la salida. Tomó su cámara y siguió el rastro hasta la orilla. Allí vio a una mujer de espaldas, vestida de blanco, el cabello negro cayendo como un velo. «Clara», susurró. La figura se volvió lentamente, y en el rostro vio una mezcla de serenidad y tristeza infinita. Era ella. Era la Llorona. Pero no gritaba. Sonreía. «Cuida su historia», dijo con voz de agua. Luego, la figura se desvaneció en la corriente. Lucía regresó al hostal sin poder hablar. Al día siguiente revisó su cámara. Las imágenes estaban borrosas, pero entre los sonidos se escuchaba un llanto distinto, melódico, casi maternal. Era el canto de una mujer que parecía cuidar al río. Lucía comprendió que el mito había cambiado, que Clara no desapareció, sino que se transformó en guardiana de las aguas. Decidió no publicar el reportaje. En lugar de eso, escribió una carta. No toda historia necesita pruebas. Algunas solo deben recordarse. Luego, la dejó dentro del cuaderno y lo lanzó al río, que lo recibió con un resplandor azul. Esa noche, bajo la luna llena, el río volvió a cantar. No había miedo en su sonido, solo una calma infinita. Desde el fondo del agua, las luces parecían danzar como luciérnagas sumergidas, y entre ellas, la silueta de Clara, o Mariana, o quizá ambas. Sonreía,
cuidando el cauce como una madre eterna. En la superficie, el reflejo de Lucía se unió por un instante con el suyo, y una lágrima cayó, fundiéndose en la corriente. El mito no terminó, solo cambió de nombre, porque mientras exista quien escuche, la Llorona seguirá llorando, no por dolor, sino por memoria.